Estamos hablando de los retos de la gobernabilidad del país para los próximos 3 años. Y hoy hemos invitado a un analista político, Antonio de la Cuesta, el cual ha participado de manera importante en los últimos años en diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y lo que queremos es platicar con él sobre cuáles son las perspectivas, ahora que él como analista político y que ha dejado de participar de manera organizacional dentro de la sociedad civil, de cuáles son los retos del empoderamiento que debemos tener los ciudadanos, pero también de cuáles son los retos de la gobernabilidad del país. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Tulio? Muy buenas noches. Oye, pues un poco para seguir en la línea de todos nuestros programas, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano, primero que nada, creo que es participar. Y participar de la vida política, participar de la vida ciudadana. Pero también para eso se necesita conocer qué es la vida política y qué es la vida ciudadana. Si no nos interesamos, por ejemplo, en cuál es la función de nuestros legisladores, cuál es la función de quienes detentan algún cargo público y cuál es nuestra responsabilidad como sociedad para exigir, reclamar y además cumplir con nuestras obligaciones, creo que también es una, responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para ser buenos ciudadanos. Platicaba yo en la introducción, hace unos segundos, de que tú has participado de manera importante en sociedad civil. Hoy un poco estás en un impasse y estás hoy como analista político independiente, estás trabajando y estás escribiendo en diferentes medios alternos de comunicación. Un poco me gustaría preguntarte, tú que estuviste muy metido en la sociedad civil, ¿cuáles son los retos que tenemos los ciudadanos para realmente empoderar a la sociedad civil, poder generar estos niveles de participación e incidir de manera importante en la generación de políticas públicas? Mira, creo que primero es importante que las mismas organizaciones de la sociedad civil tengan muy claros cuáles son sus objetivos. Y dado que, el financiamiento es algo muy importante, sí debe de haber una acotación en cuanto a cuáles son los temas sobre los cuales se debe o se pretende incidir. Eso uno. Dos, creo que la sociedad en general debería de estar mucho más cercana, tanto las organizaciones de la sociedad en general, como la sociedad en general de estas organizaciones, porque muchas veces las organizaciones trabajan de manera independiente y hay poca vinculación con la misma sociedad de la cual proceden. Y también existe una poca vinculación con instancias gubernamentales, pero esto es relativamente lógico, porque muchas de estas organizaciones nacen críticas de muchas de las políticas públicas que están en desarrollo en el país, sobre todo en México. En países como Estados Unidos, donde la sociedad civil es mucho más grande, mucho más plural, diversa y tal, y también las fuerzas políticas son igualmente diversas, hay un ámbito democrático mucho más avanzado de lo que hay en México, pues digamos que hay mucho más diversidad en cuanto a encontrar fuentes de financiamiento, en cuanto a encontrar los temas que serían de interés para determinados grupos políticos, sociales y económicos, y esto de alguna manera facilita las cosas que en México se dificultan mucho. Me llama mucho la atención, y creo que tienes toda la razón, de esta muchas veces desvinculación de la organización de la sociedad civil con los ciudadanos, porque muchas veces, y este programa tiene como objetivo darle voz a las organizaciones ciudadanas y tratar de romper ese distanciamiento, sino que sea un elemento muy cercano y que las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos miran en redes sociales, pues puedan hacer suyas las propuestas de sociedad civil. Pero también me gustaría preguntarte, si el reto de la sociedad civil es el financiamiento, ¿qué estamos haciendo hoy en el marco institucional para poder fortalecerlas? Pues creo que muy poco porque hay muy pocos actores también que tienen la posibilidad de financiar este tipo de proyectos. Es algo parecido a lo que sucede con medios. En medios el altísimo porcentaje de la manera en la que se sustentan vienen, por ejemplo, de publicidad gubernamental. Entonces ya ahí hay una carga importante, tanto política como económica, de parte de quienes son los que financian o los que donan dinero. Algo parecido sucede con las organizaciones de la sociedad civil, a menos de que sean, estuve hace unos días estudiando, me encontré con un texto que de hecho estaba traduciendo dentro de mis actividades como independiente, de la historia de los centros de pensamiento, lo que se denomina think tanks, en Estados Unidos, que finalmente es donde surge este tipo de figuras. Sí, por ejemplo, en el caso de México, que han estado en este programa, el SIDAC al que tú perteneciste, México Evalúa es otro de ellos. El IMCO, hay por varios, ejemplo, ¿no? Hay varios centros de pensamiento. SIDAC es uno de los que más amplio espectro tiene, es uno de los más fuertes, es uno de los más, diversos en cuanto a los temas que trata,
no todos son como SIDAC, hay otros que son mucho más especializados, mucho más acotados, ¿no? Y en este sentido, los centros de pensamiento, como estos que has mencionado, tienen una historia en Estados Unidos, por lo menos, muy vinculadas en sus orígenes a determinados grupos o intereses. En México también lo son, pero digamos que en Estados Unidos tienen pues digamos una vida útil mucho más amplia, porque son intereses que perduran en el tiempo. Aquí muchas veces, sobre todo los centros de pensamiento pequeños, no estoy hablando ni de SIDAC, ni del INCO, ni de México Evalúa, sino de otros más pequeños, que son temas muy coyunturales con los que se dan origen, y en cuanto terminan, es difícil que tengan una capacidad de adaptación para encontrar nuevos temas y por lo tanto nuevas fuentes de financiamiento, cosa que los centros de pensamiento más grandes como los que mencionabas sí la tienen, ¿no? Un poco podríamos hacer el símil de lo que se habla hoy de las micro y pequeñas empresas en México, que tienen una vida muy corta, que nacen y que mueren y que vuelven a reaparecer cuando encuentran otro nicho de negocio, en este caso cuando las unidades de la sociedad civil encuentran otro nicho, otro tema o otra demanda que quieran ellos impulsar. Así es, tienen que tener una gran capacidad de adaptación y por supuesto de gestión, porque la procuración de recursos, lo que se suele llamar el fundraising, es algo que no es así lírico, o sea, se puede ir aprendiendo sobre la marcha, pero creo que estas cuestiones se van a ir profesionalizando poco a poco y esto también va a ser un elemento importante para que las organizaciones de la sociedad civil se puedan fortalecer a sí mismas. Te hago estas preguntas porque queremos ya entrar a las preguntas torales de este programa. Tenemos un resultado electoral en donde vemos una composición distinta de la participación de los partidos políticos en el Congreso y eso lo que va a significar es que hoy tendremos coaliciones legislativas diferentes a las que originalmente se habían pensado. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo se va a conformar el Congreso y cuáles van a ser, bajo esta conformación, las principales variables de su funcionamiento? Aquí lo que más de las cosas que más me impactó de cómo va a quedar la Cámara de Diputados en la 63 legislatura es como, a pesar de lo que la teoría política y legislativa nos dice, es que en elecciones intermedias, sobre todo en sistemas presidencialistas como el nuestro, el partido o la alianza de partidos del presidente pierde asientos. Aquí fue totalmente el caso contrario. Aquí tal vez el PRI como marca única, sí perdió algunos asientos. Pero de manera marginal. De manera marginal y además sus aliados, que en este caso serían el Verde, Nueva Alianza y aparentemente Encuentro Social, lo cual creo que nos sorprende con todo y esto que lanzó una campaña mediática en contra de cosas que el PRI no está cómodo, por ejemplo el fuero, pero digamos que también era un poco este nuevo ámbito que no sé qué tan bueno sea para la política nacional, que yo llamo la farandulocracia. La farandulocracia, que es pues el Partido Verde, contratando artistas para hacer su publicidad, dando propuestas muy en el aire, pero sustentadas, digamos, en la popularidad de ciertos personajes. Lo mismo hizo Encuentro Social, colgándose del caso de Héctor Suárez, sobre todo, y algunos otros que también hicieron campaña por él, como Alejandro Camacho, y personas que son pues conocidas en el espectro público, pero sin ningún tipo de experiencia política. Entonces, el PRI, sumado a esta farandulocracia y a esta banalización de la política, ha conseguido lo que no consiguió, por ejemplo, el PAN en la elección de 2009, en tiempos de Felipe Calderón, donde fue un tremendo fracaso el hecho de que cuando menos en número de distritos electorales, el PAN perdió más del 50% de los que tenía o los que consiguió en la elección de 2006. Perdió casi 69 distritos. En este sentido, el PRI sí pierde distritos, alrededor de 9 uninominales, pero a la hora de hacer las cuentas y las sumas con sus plurinominales más el Verde, más el PANAL, tienen una bancada mucho más grande de los 251 diputados que tuvieron en la 62 legislatura. Eso me llama la atención, que el PRI, que además en un sentido ellos fueron quienes construyeron y han ido delineando y adaptando el sistema político, pues han conseguido preservarse en el poder, ya sea por medio de estas coaliciones legislativas o simplemente conservando cuestiones operativas que los van a mantener en control de una Cámara de Diputados que, por cierto, ya no va a tener el trabajo que tuvo en la 62 legislatura con todas las 11 reformas que, como sabemos, pasaron durante estos últimos 3 años. Eso quiere decir un poco de que hoy el sistema de partidos es un sistema de partidos que está jugando más bien con diferentes jugadores
y que estos jugadores están trabajando para poder realizar posteriormente estas coaliciones legislativas que tú acabas de mencionar. Porque pareciera ser entonces, como lo pudimos ver durante todas las campañas electorales, que los grandes golpes de la opinión pública y de los medios ante prácticas que fueron denunciadas, en este caso ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en su caso el Tribunal Federal Electoral, pues fueron del Partido Verde. Ya poco se hablaba de malas prácticas de otros partidos. Ahora, eso apenas comienza en cuanto a impugnaciones y posibilidad de nulidad por irregularidades en los comicios. Apenas hoy empieza el plazo constitucional para que se metan todos los recursos de juicio de impugnación, ¿no? Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha actuado de manera muy ambivalente. Recordemos, por ejemplo, los casos de los registros de candidaturas que hubo en el caso de Marcelo Ebrard, que se le negó esta candidatura plurinominal, luego trataron de irse por la tangente, yéndose en un subterfugio legal, yéndose como suplente de quien lo suplió, no prosperó, pero por otro lado hubo la candidatura de Xóchitl Gálvez, que también fue cuestionada por no tener una credencial de elector con la suficiente antigüedad en la delegación Miguel Hidalgo, pero que el tribunal al final de cuentas decidió que era válida su candidatura. Y muchas cuestiones que resultaron como con diferentes criterios, diferentes raseros, que cuestionan también un poco la legitimidad en cuanto a las decisiones del tribunal. Vamos a ver, porque ahora sí creo que los juicios de impugnación, la mayoría de ellos, salvo en el Distrito Federal, que van a ir muchos en contra del PRD y de supuestas acciones que cometió el gobierno de la ciudad en ciertas delegaciones para operar políticamente, sobre todo en contra de Morena, a nivel federal, y tenemos el caso, por ejemplo, de Colima, a nivel local, donde la elección quedó muy cerrada. Un poquito más de 500 votos. Así es, y que además, bueno, el candidato panista Jorge Luis Preciado, ex coordinador de la bancada senatorial del PAN, está acusando irregularidades muy graves que vamos a ver si las puede comprobar, y además, en caso de comprobarlas, vamos a ver si los tribunales correspondientes también dan procedencia a que la elección pudiera repetirse, anularse o lo que se determine, ¿no? Ahora, tú hablas un poco de que el trabajo que va a hacer esta legislatura respecto a la que está por concluir va a ser muy distinto. Desde tu perspectiva, ¿por qué va a ser diferente y cuál consideras tú que van a ser los principales temas que va a abordar esta Cámara de Diputados? Mira, en primer lugar, porque los últimos 3 años del sexenio, tomando en cuenta la administración presidencial, pues son ya prácticamente la preparación para el siguiente ciclo electoral. Es decir, cuando renovemos al titular del Ejecutivo Federal y los partidos políticos van a tener interés en diferenciarse de quien está detentando en este momento el poder, cosa que no fue en los primeros 3 años, y esto quedó ilustrado con la firma del Pacto por México en diciembre del 2012. El PRD y el PAN, por supuesto que asumieron, bueno, no sé si lo hayan asumido con gusto, más viendo ahora las consecuencias que tuvieron en la elección, que sus resultados fueron bastante pobres. El PAN a nivel nacional creo que desaprovechó una gran oportunidad de hacer una gestión de contraste con el gobierno federal, pero el Pacto por México tiró eso por tierra, y lo mismo pasó con el PRD a nivel del Distrito Federal, que ha perdido su principal bastión. Todo esto, una gran responsabilidad fue el Pacto por México, y el Pacto por México, como sabemos, fue una alianza de gobernabilidad que tuvo mucho que ver con lo legislativo, y ellos apostaron por eso, tener mayor participación en la toma de decisiones a sacrificio de lo que vimos ahora. El hecho de que se haya desdibujado la oposición, ahora lo vimos como un cobro de facturas en la elección del 7 de junio. Para los siguientes 3 años no va a haber Pacto por México, estoy totalmente seguro, estoy totalmente claro de eso, pero va a haber otras cuestiones. Se ha dicho, o se ha rumorado que el PAN podría aliarse con el PRD en cuanto a una coalición en temas legislativos. Morena va a ser un actor muy relevante, que ellos han dicho que no van ni a la esquina ni con el PRD ni con el PAN, pero creo que las capacidades de adaptación en la política van a hacer que estos dichos se vayan yendo modificando, con miras al posicionamiento que van a tener todos los partidos rumbo al 2018. Otro factor importante, las reformas que vienen ya no en su mayoría requieren reformas constitucionales, las cuales requerían las 2/3 partes de los quórums legislativos en ambas cámaras. Ahora eso ya no se va a necesitar, porque reformas que no van a la Constitución, que son reformas a leyes secundarias o a leyes generales,
pues simplemente necesitan la mayoría, no, la mayoría simple, el 50% más uno. Que hoy lo tienen estos partidos que acabamos de mencionar. Así es, la tienen pues en el Senado, a pesar de que no están por completo pasando ese umbral, pero tienen muchas maneras de conseguirlo, y en la Cámara de Diputados sí la tienen, de hecho, ¿no? Esta mayoría absoluta, y creo que pueden avanzar el mayor número de temas posibles. Y el más importante, sea esta la primera o la segunda mitad del sexenio, es el tema de los presupuestos. Y los presupuestos pasan con mayoría simple. Entonces, creo que por ese lado el PRI gobierno está bastante bien blindado, ¿no? Fíjate que en este programa, Antonio, durante toda la campaña, en los programas que estuvimos cubriendo con los temas que muchas organizaciones que hicimos en México merecemos, hicimos mucho énfasis para que el ciudadano vea al diputado no solamente como el promotor y el que aprueba iniciativas de ley, sino sobre todo que tiene 3 responsabilidades: la de participar en la aprobación del presupuesto de egresos, en la participación de la ley de ingresos, pero sobre todo en auditar el gasto público a través de la cuenta, que eso nos parece que son como los elementos fundamentales que orientan la política pública. ¿Tú piensas que el ciudadano, bajo este esquema que ahorita hablábamos del empoderamiento, tiene todavía los instrumentos o estamos en pañales para poder empoderarlo, y que le exija, en este caso, a los diputados federales que acaban de seleccionarse para que participe de manera significativa en estos 3 procesos? Mira, estamos en pañales por completo en términos institucionales. No tiene el ciudadano los mecanismos suficientes para hacer esta exigencia de la rendición de cuentas. El mecanismo básico en una democracia tendría que ser, por supuesto, el voto. Y el voto, pues ya hemos visto que hay muchísimos factores que inciden en él. En ciertas regiones sí puede, pues digamos, influir en que castigando a determinado partido político, y más ahora que ya existe la reelección a partir de los siguientes procesos electorales, es una manera como de premiar o castigar a quienes están ejerciendo las funciones públicas, ya sea como legislador o como miembro de algún poder administrativo dentro del Ejecutivo. Esto es un primer mecanismo que creo que es muy poderoso. Se ha hablado de la revocación de mandato, que en determinado tiempo la ciudadanía podría pedir que un funcionario dejara ese cargo por una mala gestión, pero eso todavía no lo tenemos, y además creo que su aplicación en un momento dado que llegara a ponerse en ley sería muy, muy complicado. Algo parecido a lo que sucede con los mecanismos de democracia participativa directa, lo que es la consulta popular, lo que es la iniciativa ciudadana, el hecho de que un ciudadano pueda meter una propuesta de ley al Congreso y que ésta pase, es muy, muy complicado. Existe la figura, pero de eso que prospere hay un trecho bastante largo. Y la tercera modalidad, que es la que vimos en estas elecciones, las candidaturas independientes, que tienen sus bemoles, tienen sus críticas, pero tienen lados muy positivos. Yo les quitaría el nombre de independientes y les pondría sin partido, porque en términos reales pues es difícil hablar de que cualquiera de nosotros sea independiente por muchos sentidos, ¿no? Entonces, candidato sin partido me parece algo que le quita este halo falso de pues casi sacralizado de lo que son los candidatos independientes, pero eso no les quita tampoco el hecho de que sean una fuerza refrescante con respecto a una partidocracia que, si ellos deciden que determinada persona no va, que esto es además como funciona ahora la reelección, Es correcto. que si el partido decide que tú no vas, pues simplemente no te puedes postular para reelegirte, a menos de que hayas dejado el partido con años de anticipación, y entonces pierdes la estructura, pierdes cuestiones de financiamiento, pierdes muchas cosas, y te es más cuesta arriba esto, ¿no? Entonces, sí, las candidaturas independientes son un primer paso perfectible, pero sí hay que quitarle un poco más esta gran manija que tiene la partidocracia actualmente para todo, desde la gestión pública hasta la toma de decisiones, hasta la creación de marcos jurídicos, ¿no? Tú hablabas ahorita que el Pacto por México pareciera ser que fue contraproducente para los partidos políticos de oposición como el PAN y el PRD. Entonces pareciera ser que tal vez los militantes sí conservaron su voto hacia los partidos, pero el simpatizante hacia estos partidos en procesos anteriores pues los castigó porque ya no fueron el partido de oposición o el partido contestatario que les hubiera gustado ser. ¿Qué perspectivas tú le ves al PAN y al PRD después de este proceso electoral? Pues mira, ambos creo que enfrentan escenarios divisivos. El PRD, a pesar de que parece que se ha enconchado alrededor del grupo que encabezan los chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega,
Carlos Navarrete, que es quien preside hoy el partido, a pesar de que hayan podido de alguna manera limar toda esta tribalización de su partido con la salida de Andrés Manuel López Obrador y la creación de Morena, pero ya la división está por fuera. Es decir, sí enfrentan un adversario muy poderoso en el partido de Martí Batres, ¿no? Que encabeza Martí Batres y que es idea de López Obrador. Y que tiene esta figura contestataria que a muchos de los electores les gusta y les atrae. Así es, y que no se ha puesto a prueba como tal, como Morena. López Obrador sí, sin duda, fue una figura contestataria cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, algo que, por ejemplo, se ha perdido. Marcelo Ebrard lo mantuvo un poco en su gestión, pero se ha perdido por completo en la gestión de Miguel Ángel Mancera. No hay una diferenciación clara entre el gran núcleo de gobierno de la izquierda, que es el Distrito Federal, con respecto al gobierno federal. Eso ya se perdió. E incluso creo que el PRD quiere deslindarse cada vez más por las declaraciones recientes que hemos visto y el fracaso grande electoral que tuvo en el DF de la figura de Miguel Ángel Mancera. Recomponer al PRD como oposición creo que es su principal reto y la tiene muy muy complicada, sobre todo con el espejo que va a tener en Morena, que Morena pues tiene todo para convertirse en el gran partido de oposición. Y en cuanto al PAN, el PAN tiene una ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que como partido de derecha o de centro derecha responde a intereses que, pues digamos, pudieran en algún momento dado arropar al PAN en caso de que el PRI llegara a dejar de ser una opción aceptable para determinados grupos de interés. Las políticas del PAN y del PRI en muchos sentidos, sobre todo en términos económicos, son bastante parecidas, y en términos de la clase empresarial creo que el PAN y el PRI podrían ser opciones que puedan ir como de un lado a otro, es decir, en un sexenio podríamos apoyar al PRI, en otro sexenio podríamos apoyar al PAN en términos de eficiencia de gobierno, ¿no? Esa es una ventaja que tiene Acción Nacional. La desventaja es que la división apenas viene. No podemos saber cómo va a estar este relevo en la presidencia nacional del partido, que ya se ha destapado Ricardo Anaya como posible candidato a suceder a Gustavo Madero, que ya no se puede reelegir. Y Margarita Zavala como candidata a la presidencia. Como candidata a la presidencia, que ella primero había dicho que quería ser presidenta del partido, y ahora dice que quiere ser candidato a la presidencia. No sabemos si vaya a competir ahora, no nos queda muy claro en la interna, pero en cualquier caso parece que la división maderistas-corderistas, maderistas-calderonistas, sigue viva, ¿no? ¿Cómo se va a ir planteando esto? La verdad no lo sé. No sé si en un momento dado volviera a ganar el grupo maderista, si los calderonistas vayan a irse por otro lado o vayan a mantener su lucha al interior del partido. Eso tampoco nos lo han dejado muy claro ellos, ¿no? Tanto Margarita Zavala como el mismo Felipe Calderón. Entonces hay que ver cómo rescata el PAN esta gran posibilidad que dejó ir en estos 3 años de diferenciarse del gobierno. Por supuesto tenían que ir cuesta arriba después de la imagen que fue lesionada pues como parte de la gestión de gobierno. 12 años en el poder no fueron fáciles, se hicieron muchas cosas, se cometieron también, así como éxitos, hubo errores. Lo pagó el PAN en la elección de 2012, pero entre 2012 y 2015 creo que se hizo una apuesta, que fue el Pacto por México, fue el alineamiento, y pues parece ser que dados los resultados pues tampoco les funcionó, porque no fueron pues resultados halagüeños, ¿no? Por otra parte vemos un PRI fortalecido, o sea, como que se platicaba mucho previo al proceso electoral que las grandes movilizaciones cuestionaban la legitimidad gubernamental y la eficacia gubernamental. Y hoy, después de ver los resultados, como bien tú lo mencionabas, sí, perdieron 9 distritos respecto a otros procesos, pero hoy tienen mayoría en el Congreso. Pareciera ser que el haber ganado tantas diputaciones es como un respaldo al presidente y al partido en el poder. ¿Qué perspectiva le ves al PRI para los próximos 3 años? No, incluso hay una encuesta que por ahí dice que la aprobación de gestión del presidente Peña fue un poco a la alza, marginal, pero finalmente a la alza. Pareciera que no están pagando los costos de ser gobierno, pero creo que esto va mucho más allá. Hay que hacer un análisis más pormenorizado de lo que es el sistema político mexicano y de las fallas que ha tenido nuestra transición a la democracia. Creo que seguimos en ella, no se ha acabado esa transición. Es correcto. Ha sido además muy atropellada y creo que incluso a veces en ciertos términos hemos encontrado reversas en el proceso. Y creo que el hecho de que el PRI no haya sentido este
pues digamos, esta evaluación de gobierno con todo el descontento que sabemos que existe. Tampoco es un buen parámetro redes sociales, porque aunque sí ha avanzado el término de la cobertura y tal, los usuarios y X, pero no es, digamos, el grueso de la población. El PRI sigue sustentándose mucho en las clientelas políticas, en el uso de recursos para movilizar el voto, es decir, en su maquinaria política. Y mientras las maquinarias políticas sigan siendo como un elemento muy sustentable para seguir teniendo dividendos electorales, creo que todavía nos va a costar mucho trabajo que el sufragio en realidad sea un mecanismo tanto de castigo como de premio, es decir, de evaluación de la gestión pública, porque la maquinaria política bien aceitada, es decir, bien financiada, derrota a cualquier, pues digamos, a cualquier ánimo o espíritu evaluatorio del sufragio, ¿no? Y en ese orden de ideas, Antonio, me gustaría un poco preguntarte, ¿cuál consideras tú que son los retos más importantes en materia de gobernabilidad que debe asumir el presidente para los próximos 3 años que restan? Pues en términos de gobernabilidad, creo que para un país que se dice que está en proceso de avances democráticos y sobre todo que quiere o pretende tener un desarrollo económico a la par de pues, a los clubes internacionales a los cuales pretendemos acceder, por ejemplo la OCDE, como los países más desarrollados del mundo, no nos podemos permitir escenarios como los de Guerrero o los de Michoacán, o tener un estado prácticamente sitiado del cual casi no se habla en medios, que es Tamaulipas, donde pues hay un gran y amplio pues dominio de fuerzas criminales que hacen que la gobernabilidad sea muy complicada, ¿no? Esas son las cosas que no se deben de permitir y que además no deben de darse por sentada de que, bueno, existen, hay que vivir con ellas, lidiemos con ellas, no hay mucho para dónde hacerse. Creo que tampoco, es muy difícil encontrar una solución, pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante realidades que finalmente eso es lo que compone nuestro país. No nada más es la relativa estabilidad que tenemos en ciertas zonas urbanas, que como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Guadalajara hace algunos meses, o lo vimos en el caso de Monterrey hace algunos años, donde pues vimos narcobloqueos, vimos helicópteros cayendo, vimos calles bloqueadas y tal, por parte del crimen organizado en las 2 de las 3 principales ciudades del país. Esas son las cosas que no se deben de permitir y son los principales retos de gobernabilidad que sí corresponden al gobierno federal, pero también las autoridades locales, sean del partido que sea, tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Ahora, pareciera, y estamos concluyendo con el programa, pareciera irónico que los partidos políticos llegaran a un acuerdo, se pusieran en la mesa reformas que buscaban transformar la manera en cómo la economía de México tenía que crecer y que estableciera instrumentos para que pudiera reducir la desigualdad. Entonces, parece irónico que siempre decimos, hoy no, es que los partidos políticos ni los actores se ponen de acuerdo. Hoy se pusieron de acuerdo y algunos de ellos fueron castigados. ¿No te parece un poco incongruente esta lectura? Pues no es incongruente, porque el hecho de que 2 personas, 2 partidos o 2 entes se pongan de acuerdo, no necesariamente quiere decir que eso sea algo bueno. Tal vez sea únicamente avanzar un interés determinado. De acuerdo. En el caso de la reforma energética, pues era el interés que se tenía desde los sexenios, no, ni siquiera de los panistas. La reforma energética se ha estado discutiendo casi por 25 años. La apertura de Pemex como un órgano ineficiente, no algo que no esté generando recursos, pero lo podría hacer de manera más eficiente. El hecho de crear un país o generar las condiciones para que un país sea mucho más productivo. Los índices de productividad en México son terribles, mientras hay países que han crecido en ese índice en altísimos porcentajes, México todavía sigue en crecimientos marginales. Y países de América Latina, no estamos hablando de grandes economías. Por supuesto, y con menos recursos de los que tenemos nosotros. Somos un país tremendamente improductivo y el hecho de que se pongan de acuerdo los partidos para seguir siendo improductivos y para seguir manteniendo determinados intereses que han hecho mucho daño al país, pues no es una buena noticia. Entonces, ahí es donde volvemos al principio de la conversación, me parece, ¿no? El papel de la sociedad civil tiene que ser mucho más relevante, pero también ver cuáles son esas limitaciones de las que ya hablábamos, ¿no? Sobre todo en términos de financiamiento y en términos de muchas manos atadas que existen con respecto a todavía mucho que hay que avanzar en materia de libertades, ¿no? Ahora, creo que aquí también es importante que los nuevos actores, hoy tenemos nuevos partidos políticos. Ya hablaste tú de Morena y la participación que va a tener, ya hablamos de Encuentro Social.
Hoy parte también de la agenda de los próximos 3 años, y es una agenda que entiendo hoy está detenida. Se hablaba de la reforma política del Distrito Federal como un elemento más de esta transición democrática inacabada. Y hoy pareciera ser que con el surgimiento de nuevos actores, pues podemos todavía dejarla pendiente. No sé qué opinión tienes tú si realmente se va a dar el paso de dar esta reforma política en el Distrito Federal. La reforma política en el DF ha sido un tema controvertido desde siempre. Hay muchos intereses que no conviene que esta ciudad tenga pues digamos, un marco jurídico democrático a la altura de cualquier otra entidad del país, sobre todo porque ya lo vimos en los resultados electorales de este 7 de junio. Se castigó a la gestión de Miguel Ángel Mancera, entre otras cosas, por supuesto, por la manera en la que ha gobernado la ciudad, pero también creo por la cercanía que ha tenido con el gobierno federal, esta diferenciación entre el GDF como el gran bastión de la izquierda en el gobierno versus el gobierno federal, llámese panista o priista, se perdió. Y se ve que el DF sigue siendo un lugar aguerrido, un bastión, donde pues sí, la gente está interesada en participar, la gente sí está viendo cuáles son sus otras opciones, independientemente de que las podríamos considerar personalmente buenas o malas, pero la gente en el Distrito Federal ha dado, creo que, un manotazo con la manera en la que se fragmentó, por ejemplo, la conformación, no nada más de las delegaciones, que era impensable hace algunos años ver pues delegaciones priistas, por ejemplo. El PRI llegaba a ganar una delegación cuando mucho, ¿no? Alguna vez tuvo Milpalta, Coajimalpa, ahora ya tiene 3. El PAN pues sigue pues muy encapsulado en sus bastiones, sobre todo en Benito Juárez, ahora recupera Miguel Hidalgo, pero ya hay otros 2 actores, o sea, está el PRD, que era quien prácticamente tenía todas las delegaciones, o casi todas, salvo los bastiones panistas, y Morena, que es la representación de cómo se fragmenta la izquierda. Es decir, el electorado capitalino nos da una muestra de lo que se puede hacer con el voto diferenciado, ¿no? Y esto a lo mejor sería lo ideal, que pudiéramos, vuelvo al tema de la evaluación del voto como una herramienta de evaluación de la gestión pública. Si el caso del DF comienza a replicarse en otros lados, creo que va a ser muy positivo para la democracia, ¿no? Y que al final del día, hoy seguimos teniendo una democracia representativa, siguen siendo los partidos políticos con lo que tú llamaste los candidatos independientes o los candidatos sin partido, la alternativa para que nos representen a los ciudadanos, sigue siendo el voto un elemento importante para marcar la pauta de los ciudadanos respecto a cuál debe ser la orientación que deben de tener los gobiernos. Así es, y además en el caso de los candidatos independientes, ya lo mencionaban en el bloque anterior, Rodríguez Calderón, el Bronco, va a tener que pues negociar con las otras bancadas, ya sea con la bancada mayoritaria panista en el Congreso de Nuevo León o con las demás fuerzas. Manuel Cloutier, él mismo parece ser que ha dicho que su interés es contender por la gubernatura de Sinaloa en 2016. Entonces su escaño, o más bien su curul como independiente en San Lázaro, pues él lo ostentará, si es que tiene éxito en su empresa, 1 año exclusivamente. Y además, pues o sea, yo creo que le va a servir como pasarela a él, personalmente, la manera en la que se suba a tribuna, de que defiende ciertos puntos y tal, pero no sé cómo vayan a hacer sus coaliciones en cuanto a cuestiones legislativas. Entonces, y Kumamoto, que es el otro gran ejemplo de los 3, a pesar de que hay muchos que fueron con candidatos sin partido, Kumamoto, que parece ser que tiene mucho menos vínculos con esta partidocracia, pero también va a tener ciertos problemas en el Congreso local de Jalisco para avanzar su agenda. Por supuesto que son buenos inicios, hay que respaldarlos, pero también hay que emularlos. Hay que dar más opciones ciudadanas si es que en verdad queremos presionar a los partidos políticos que finalmente son hegemónicos en este momento, y es muy difícil que eso cambie, por lo menos en el corto plazo, pero sí pueden generarse mecanismos de presión a fin de que los partidos políticos, vamos a ponerlo en términos muy llanos, se comporten. Antonio, muchas gracias por la conversación, gracias por el trabajo que has hecho en el SIDAC y en otras organizaciones de la sociedad civil, y seguiremos platicando sobre el fortalecimiento de la sociedad civil y cómo podemos seguir fortaleciendo esta democracia y esta transición que la vemos hoy inacabada. Te agradezco, Tulio. Pues amigos, recordarles, hoy ya tenemos resultados del proceso electoral, iniciará en los próximos meses una nueva legislatura
Y queremos insistir, así como lo mencionábamos con Antonio, de que es muy importante que nosotros como ciudadanos tengamos los instrumentos y las herramientas mínimas para que podamos vigilar el trabajo de los legisladores. Que no nada más sea una buena voluntad que nos hicimos durante la campaña electoral, sino que nos preparemos en estos días previos a la composición de la legislatura, en donde se van a conformar las fracciones parlamentarias y se van a designar coordinadores, para que la sociedad civil organizada, para que los ciudadanos retomemos esa agenda mínima ciudadana que hicimos en el México que merecemos, en el 3 de 3, en el candidato transparente, en el ejercicio que llevó a cabo la UNAM, y no solamente sea un esfuerzo aislado, sino que también le dé continuidad y le demos seguimiento a cada una de estas iniciativas. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.